Pues estamos aquí con SB Morac, eh, ciudadano y viajero del mundo, nacido en la Ciudad de México, es economista de profesión, enamorado de la arquitectura, su amor imposible, la química e historiador por afición. Su especialidad en economía se ha centrado en el ámbito de la evaluación de proyectos y en la industria de la telecomunicación. Ha sido profesor en diversas universidades y bueno, ahora pues nos presenta esta segunda parte de lo que fue aquel primer tomo, Anhelos Opuestos, y nos presenta en Tan cerca del paraíso la vida de Julián, que se entrelazará en una intensa trama de amor, espionaje y búsqueda de la verdad. Una novela que está bajo el sello del editorial de Bon Art, y pues bueno, es el primer, se trata de el segundo libro de la trilogía de novelas históricas que nos remiten a esta secuela de causas y consecuencias de la caída del muro de Berlín en una trama de amor e intriga. Bienvenido, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Pues aquí a sus órdenes estamos presentando este libro de Tan cerca del paraíso, que como bien dices es el segundo tomo de una trilogía. El primero, Anhelos Opuestos, se publicó hace algunos años, enfocaba con los mismos personajes, Julián, un ingeniero mexicano, y su amor, su gran amor, una chica estoniana y se refería al movimiento del 68. En este caso, la novela recorre una parte de la vida de Julián y de Marit, que viven una intensa emoción por su amor, que ya lleva varios años después de haberse conocido en Saint Paul, Minnesota, en Estados Unidos. Y ahora viven en Suiza, él vive en Zúrich, en el ETH, que por cierto en esa institución fue donde Einstein concibió la famosa historia, es decir, teoría de la relatividad. Entonces ellos, tanto Julián como Marit, viven en Suiza, y esto les permite asomarse a la serie de acontecimientos que se van a narrar a lo largo de esta segunda novela, para desembocar en la caída del muro de Berlín, que es un evento de proporciones geopolíticas de una tremenda magnitud que a veces no la podemos no alcanzar a comprender. Después de mucha investigación histórica que hice, de muchos detalles históricos importantes, y contrastándolos con la vida económica y social de México, se da uno cuenta que el cambio del modelo que existía antes de la caída del muro de Berlín, que era bipolar, la Unión Soviética, el socialismo por un lado, el llamado socialismo por un lado, y por otro lado el capitalismo, que muchas gentes con razón odian y detestan los ismos, pero que definitivamente estamos metidos en uno de estos ismos. Y una vez que cae el muro de Berlín, pues de ese modelo bipolar se va a cambiar al modelo unipolar, y que va a tener muchas consecuencias para un país como México, a miles de kilómetros de Berlín, pero que esas consecuencias van a afectar también la vida de estos dos personajes que se aman intensamente, pero que por las circunstancias nuevamente se van a tener que ver separados. Y, y aquí es donde pues la novela que quiere meter al público, que yo le hago una gran invitación para que puedan disfrutar de estas líneas que llevan mucha emoción, aspectos de espionaje, aspectos de geopolítica que afectan a México, y sobre todo una intensa relación amorosa. Sobre todo les recomiendo el capítulo 7, que es un narrador distinto. Toda la novela tiene un narrador que se ve, es omnipresente, pero también se mantiene de un poco, digamos, al margen de dar su opinión, el narrador. Y en cambio, en la parte donde el capítulo 7, donde Mari relata su historia a través de su diario personal, que casualmente encuentra a Julián cuando ella ha desaparecido,
Entonces, él encuentra este diario y es una manera de seguir las pistas para buscarla y tratar de recuperar el amor de su vida. Entonces, creo que es interesante, es un ejercicio literario que vale la pena investigar, creo yo, porque pues tiene una serie de técnicas narrativas que buscan, antes que nada, meter al público en la vida de estos personajes y hacerlos gozar, eh, deleitar con la parte pues romántica, en momentos erótica, pero que se mantiene en niveles muy intensos, muy interesantes, y también la cuestión de la emoción que ellos viven al verse perseguidos por unos espías, que ahí en la novela se relata cómo es que ese involucramiento, este involucramiento de estos dos personajes, de Julián, el ingeniero mexicano, y Marit, la hermosa chica estoniana, que él se enamoró de ella para nunca dejar de amarla. Me interesa mucho que, bueno, la novela abre precisamente con esta persecución de esta célula, pues digamos, que andan tras ellos, ¿no? Esta célula, pues, como policíaca, por así decirlo. Y bueno, a través de la novela nos va narrando usted una serie de retratos de esa Europa en conflicto. Platícanos un poco cómo fue que manejó estos paisajes de esa Europa de aquellos tiempos. Bueno, a mí me causó, muchas gracias, a mí me causó un gran impacto cuando estuve viviendo en Suiza, en esta época precisamente que coincido con con la historia de Julián y Mari. Me causó mucho impacto que los dos edificios en los que viví en la ciudad de San Gallen, ahí hay una universidad, hice un posgrado en economía. En esta ciudad de San Gallen, en el primer edificio, había unos refugios antiaéreos, y no solamente antiaéreos, antiatómicos. Entonces, era un edificio muy bonito, remodelado, tenía 5 departamentos, uno de ellos era el mío, y tenía yo un espacio en el sótano para guardar pues trebejos, cachivaches, y por ley tenía yo que tener disponibles comida, agua, linternas, frazadas, para estar ahí por lo menos 3, 4 días o una semana de preferencia. Y era algo impresionante porque Suiza tradicionalmente ha sido un país neutral. En este contexto y en la novela se ve que Suiza, por diferentes razones muy entendibles, muy explicables, no ha sido tan neutral en la práctica por las circunstancias a las que se ha visto obligada, por ejemplo, en la guerra de España, en la misma Segunda Guerra Mundial, en fin. Pero bueno, entonces yo con la idea de que pues, Europa tenía este conflicto del comunismo en el lado oriental con la Unión Soviética y los países capitalistas por acá, donde yo vivía en Suiza, pero muy neutral. Entonces yo decía, pues estamos muy tranquilos. Pero para mí fue una gran sorpresa encontrar este refugio, porque decía, bueno, en realidad con un conflicto atómico, y estamos hablando de los años apenas finales de los 60, de los 60, principios de los 70, un conflicto atómico, como ahora otra vez vuelve esta costa ahí, en el ojo del huracán. Tengo un hijo en Alemania actualmente, que muy ajeno a toda esta novela, pero que coincide dice, papá, estoy muy preocupado porque la escalada de la guerra en Ucrania nos puede llegar aquí a Alemania en cualquier momento, y es cierto, ¿no? Entonces yo cuando, otra vez regresándome al finales de los 60 y los 70 en este refugio antiatómico, que tenía una puerta tremenda de concreto y parecía una esclusa de los compartimientos de un submarino. Era interesante de no ser dramático, porque decía, bueno, esto para qué está aquí, no está de adorno. Entonces, en este contexto del conflicto de la Guerra Fría, que no era tan fría porque en todo el mundo había muchos conflictos donde estaban muriendo miles de gentes, en Vietnam, por ejemplo, muchos años antes en Corea,
en la liberación de los países africanos. En fin, no fue una guerra fría como se puede pensar. Si investigamos un poquito, recordamos y vemos libros de historia, los periódicos y demás, vemos que había una intensidad tremenda. El asesinato de Patrice Lumumba en el Congo, en el marco de esta liberación. En fin, había toda una serie de acontecimientos y esto me llevó a tener la necesidad de escribir algo acerca de estos conflictos y sobre todo con el ingrediente del amor. El amor que yo concibo como una parte fundamental en la vida de los seres humanos y que nos hace llegar a los mayores logros, en el caso positivo, porque también está Otelo, por ejemplo, con Shakespeare nos lleva a una tragedia, pero cuando es el caso positivo del amor, pues nos puede llevar como a Julián en el transcurso de la novela, que por este amor él es capaz de hacer cosas positivas muy interesantes y también cosas que están un poquito al margen de lo que sería lo más común. Y es que él se ve envuelto en una trama de espionaje forzadamente. Entonces, esto surgió de estar viviendo en medio del conflicto de la Guerra Fría en Europa y luego ver en México que a eso se enfocaba el primer libro de Anhelos Opuestos, que les comentaba yo, el primer libro de la trilogía del movimiento 68. Bueno, ¿por qué se da ese movimiento del 68? Es que acá todas las cosas estaban muy bien, es que los chamacos en aquella época yo tuve que participar, estaba en el último año de la universidad, es que nada más éramos revoltosos, no había ninguna causa. Entonces, ahí en aquel libro de Anhelos Opuestos, veo cómo en este contexto de la Guerra Fría, que me la vuelvo a encontrar en Europa, estaba sufriendo México una serie de circunstancias, el famoso modelo económico que decían que ya se había agotado, el del equilibrio económico que termina en la época de Díaz Ordaz, que muy de tristes recuerdos precisamente por la represión del 68. En fin, entonces se veía que México estaba inmerso en esta famosa Guerra Fría y estábamos sufriendo las consecuencias de estar alineados, quisiéramos o no, al bloque de Estados Unidos. Y también, nuevamente, hablando de las cuestiones de los bombardeos nucleares, pues estábamos tan cerca de Estados Unidos y cualquier acto que hubiera habido de guerra, como hubo en el famoso incidente de los misiles soviéticos en Cuba, pues nos hubiera afectado de una manera tremenda. Entonces, al estar en medio de este conflicto y de estas circunstancias y sobre todo de la esperanza de buscar la necesidad, es decir, tener la necesidad de buscar formas de superarnos, recurriendo, por ejemplo, al ideal de Hegel y que muchos filósofos han seguido su concepto de que inherente al hombre, al ser humano, es la búsqueda del logro de la libertad. Entonces, por un lado, vemos que no todos los habitantes de la Tierra vivimos en libertad y que, sin embargo, es a lo que aspiramos. Entonces, esta circunstancia es la que me hizo tener la necesidad de plasmarlo, de escribirlo. Y aquí hay una cita que les quiero hacer, es un epígrafe de uno de los capítulos donde menciono la frase de Maya Angelou, que ella lo ve muy dramático desde el punto de vista de la que está sufriendo gran parte de la humanidad. Pensemos ahorita en Gaza, por ejemplo, en la Palestina que tanto sufre. Ella nos dice, Angelina, es decir, Maya Angelou, nos dice, no hay nada más doloroso que mantener sin contar una historia que tenemos. Aquí un poquito yo le hago un cambio, pensando en el amor de Mari, en los momentos hermosos que vive con Julián, que no hay nada más interesante que compartir los grandes momentos de exaltación, de felicidad, aunque también de lucha y de búsqueda de la verdad, de saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, pero escribirlo y compartirlo con el público para que el público tenga la posibilidad de conocer nuestras ideas y pues discutirlas. A mí lo que me interesa mucho es, por ejemplo, esas entrevistas con esas preguntas que ustedes me hacen, reflexiono cómo escribí la obra, si realmente cumplí con lo que yo quería
y mantener diálogo constante a través de, de las redes sociales, que tengo una persona que me está ayudando mucho en esto, intercambiar puntos de vista y hacer presentaciones. Llevo varias presentaciones ante algunos medios y ante públicos, cientos conjuntos en círculos de estudio y círculos de lectura. Entonces, es lo hermosísimo de poder contrastar eso que uno capta de la realidad. Luego, uno que concibe, como en este caso, una parte de la novela que es ficticia, pero que se nutre de hechos históricos que, como le comentaba al principio, están documentados. Hay historias y ya hay teorías, incluso aquí dos que me vienen a la mente rápidamente para no quitarles mucho tiempo. Uno de ellos se llama el efecto Goethe. Este efecto Goethe, acordándonos del gran prócer alemán, literato, poeta y científico, que hizo una frase en el siglo XVIII que nos decía: nadie está más desesperadamente esclavizado que aquellos que erróneamente creen ser libres. Entonces, esto nos lleva a pensar, bueno, realmente soy libre, yo tengo libre albedrío, mis acciones están determinadas realmente por lo que yo quiero, o eso que yo quiero está concebido y está condicionado por otras cosas. Entonces, en la novela, la vida de Julián nos refleja un poquito de esto y nos da soluciones, nos da más que nada, más que soluciones, alternativas, ¿no? Porque nunca hay un punto final, pero sí nos da alternativas y nos muestra la necesidad de la búsqueda de la verdad, ¿verdad? ¿Cuál es esa verdad a la que debemos de aspirar y por la cual luchar, como lucha Julián? Y un personaje que surge ahí, que es el profesor Fuseli, que ya lo conocerán las personas que me hagan el honor de leer la novela. Este profesor Fuseli es el adalid de las luchas sociales de la primera mitad del siglo XX, que yo nací ya en la segunda mitad de este siglo XX, pero viví gran parte de las consecuencias, como la inmigración española a México después del aplastamiento, de la derrota de la República por el golpe de Estado de Franco. Yo nací años después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba en su apogeo la Guerra de Corea y después se nos iba a nos iba a venir la Guerra de Vietnam. Entonces, todo esto nos hace pensar, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos de nuestro pensamiento crítico para saber qué es la verdad, qué es lo bueno, qué es lo malo? Y en este pues, contexto es que se desarrolla la novela y nos presenta simplemente, sin pontificar, sin darnos sermones de nada, simplemente nos presenta la vida de Julián, su amor con Marit y las limitaciones que le impone este marco que llamábamos bipolar cuando estaba la Unión Soviética y el bloque socialista, por un lado, donde vivía Marit, y el bloque capitalista donde vivía Julián, que para empezar, desde la primera novela, ellos se van a ver envueltos, van a estar en medios, inmersos en ese torbellino del choque de dos colosos que son Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando ellos escriben cartas. Una vez que se conocen en Saint Paul, Minnesota, ellos cada uno regresa a su país, ella se va a Estonia, él viene a México y empiezan a escribir una serie interminable de cartas de amor y de su vida, cómo concebían el mundo, muchachos en los sus primeros años de los 20, sus años 20 y demás, y se enfrentan con que sus cartas van a van a tener que recorrer un camino de más de 7.000 kilómetros y no van a saber si van a llegar a su destino, si los sistemas de censura de la Unión Soviética o los de México van a impedir que esas cartas lleguen, si las van a interceptar, si las van a censurar. Y para ellos esas cartas son pues su vínculo, llenas de cada una de sus cartas llenas de emociones, de sentimientos, de recuerdos, de anécdotas que se intercambian mutuamente, pero que están bajo esa amenaza, que no saben si van a poder recibir esa carta. No es como ahora, y es lo contrastante, lo bonito de esta novela, que nos pinta un mundo de hace unas cuantas décadas, poquitas décadas, pero ha cambiado, pero totalmente el mundo, ¿verdad? Ellos tenían que esperar, en el mejor de los casos, 7 días, así en el mejor de los casos, para recibir la carta. 7 días, no como ahora con un clic, un teclazo que damos en el WhatsApp y ya sabemos si la persona recibió nuestro mensaje o no.
¿ya? Y luego lo más común era que no fueran 7 días realmente, sino que fuera 2 semanas, 3 semanas, un mes. Hay una carta que, y eso yo lo recibí, a mí me tocó, es histórico, se tardaron 5 meses en llegar de México a Estonia, ¿no? Era otro mundo. Simplemente cuando está uno escribiendo, o está uno escribiendo una carta, que eso ya no se da, y es lo interesante esa novela, porque también nos plantea que el eje central de su comunicación, sobre todo en la primera novela del Anhelos Opuestos que nos hablaba del 68, y aún en esta, en la que estamos presentando, Tan cerca del paraíso, hay una parte donde todavía no se reúnen, se tienen que escribir en cartas, y en alemán, por cierto, porque él está viviendo en Suiza, luego ella llega. Entonces, esas cartas también tienen que esperar un tiempo, y ya cuando están juntos, pues ya su contacto es inmediato. Pero lo interesante es ver cómo tenían que esperar, cómo tenían que formular sus declaraciones, cómo tenían que formular sus preguntas, porque sabían que se iba a tardar mucho, se iba a tardar mucho en contestar, si es que recibía la respuesta. Y luego, si alguno de los dos omitía responder parte de las respuestas que le habían hecho, pues tenía que volverse a preguntar, y podrían a pasar lo mínimo 7 días o lo que fuera para ver. Y entonces eso es una concepción del mundo muy distinta a la inmediatez que ahora tenemos, y es por lo que quisiera yo también nuevamente invitar a los lectores a adentrarse en este mundo que es tan reciente, digo yo, pero sin embargo que ha cambiado tanto. Increíble. Pues sin duda nos invita a acercarnos a esta novela y como dice usted, intercambiar pues estos comentarios con los lectores, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle en qué contexto estará la tercera novela, cómo serán estas cartas ahora. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, para empezar, un pequeñísimo preámbulo cuando me hablas de usted, por favor, no me hables de usted. Una de las cosas que quiero yo a través de esta novela es tender un puente generacional, como los puentes de Megalaya, que ahí en la novela se habla que es eso, los puentes de Megalaya. Es un proyecto hermoso, maravilloso, intergeneracional. Entonces, esta novela, una de las cosas que busca es romper las separaciones y construir puentes. Entonces, para empezar, hay idiomas como el español que tienen el usted y el tú, y pues aquí vamos a hablarnos de tú, para que no sea algo inapropiado que yo a ti te hable de tú y digas, bueno, ¿y este señor por qué me Adelante, dice? maestro, no, sí, Pues yo, adelante, adelante, sí. es ¿Cómo, eso. cómo, cómo, Pero cómo vendrá cómo me vendrá esta acostumbré nueva novela? mucho esto en la universidad. Yo daba clases, y me tocó una parte donde los alumnos universitarios eran, llamémosle entre comillas, muy respetuosos, y entonces siempre me hablaban de usted. Y al principio, pues a mí no me causaba mayor molestia ni mucho, porque yo estaba también acostumbrado a hacer eso. Pero después ya me acostumbré a decirles que no, por favor, háblame de tú. Bueno, entonces concretamente esta pregunta es fantástica, que nos lleva a la tercera novela que ya está escrita, y que espero que sea su publicación, si no a finales de este año, que yo ya la voy a entregar a la editorial, por lo menos sí que en los primeros meses del siguiente año, pues ya se pueda publicar. Bien. ¿En qué van a ser las cartas? Aquí volvemos a un punto muy interesante, y te lo agradezco nuevamente. O sea, resulta que el primer libro tenía como epígrafe cartas en ruso, porque él no sabía que Marit hablaba alemán, hablaba otros idiomas, inglés, y entonces se le empieza a hablar en alemán, perdón, en ruso, y las cartas son en ruso, hasta que después ella sabe que pues, ella habla inglés, que es un idioma más accesible para él. Entonces, la primera novela, el epígrafe se llama Anhelos Opuestos, epígrafe, cartas en ruso. La segunda novela, que es esta que estamos presentando ahora, que es Tan cerca del paraíso, el epígrafe, cartas en alemán. Y la tercera, que completamente la pregunta, se va a llamar el título provisional, aunque casi es una primicia que te doy, probablemente ya se llame Renacimiento, porque va a pasar en esta novela cosas muy tremendas, y entonces en la tercera es una especie de renacimiento, casi como el ave fénix que sale de las cenizas. Entonces era cartas en ruso, cartas en español, perdón, cartas en alemán, y el siguiente se los dejo yo un poquito en suspenso. Es el idioma franco, la lengua franca que ahora tenemos, que así hubo una época, en la época de los griegos,
en su ámbito del mar Mediterráneo, la lengua franca era el griego. Eh, Siglos después, la lengua franca durante el Imperio Romano y muchos años después, hasta ahora todavía quedan remanentes de la Iglesia Católica. Perdón, deje apagar esto. En esta eh, época del Imperio Romano que nos llega hasta nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que todavía muchos de los ritos litúrgicos son en latín, entonces la lengua franca es el latín. Ahora, bueno, a intermedio, finales del siglo XVIII, XIX y todo a principios del XX, la lengua franca casi casi era el francés, sobre todo para cuestiones científicas, de medicina y demás, ¿no? Entonces ahora tenemos otra lengua franca que no se las menciono, pero el 99% de ustedes van a saber a qué idioma me refiero. Pero la pregunta es la que tú presentas precisamente. Bueno, las cartas, no, es que ya no van a ser cartas. Y que es mi gran problema ahorita editorial. Era cartas en ruso, cartas en alemán y ahora cartas en este idioma que todos tenemos que hablar, queramos o no. Y no van a ser cartas, porque esto sí se los adelanto un poco en la tercera novela. Gran parte del intercambio que se da entre Marit y Julián, después de un reencuentro fantástico que tienen, increíble, que se da en la tercera novela, eh, es a través del fax y del correo electrónico, que también son, el fax sobre todo, ya es una antiguaya, o sea, y surgió, tuvo una vida muy corta y ya desapareció de su vida, de nuestra vida realmente. Entonces ahora el correo electrónico, pero también tiende a desaparecer. Entonces, bueno, no desaparecer, pero ya se complementa con otros medios mucho más dinámicos y mucho más rápidos. Entonces va a ser probablemente, aunque no me gustaría mucho decir, van a ser correos electrónicos en en ese idioma, que se los dejo así, que es que muy misterioso, ¿no? Entonces, esa es la situación, que desde luego está en otro idioma, la lengua franca que tenemos ahora, y pues que no van a hacer cartas, pero es lo que estoy ahorita dilucidando, cómo lo manejamos, porque como que no suena muy literario poner correos electrónicos en tal idioma, ¿no? Pues me da mucho gusto platicar contigo y bueno, ya aquí ya me dio un aviso la grabación que ya nos queda poquito. Algo que quiera brevemente invitar al público nuevamente. Cómo no, pues muchas gracias. En primer lugar, un gran agradecimiento que me permitas acceso a tu público y que lean esta novela, que es un atisbo al mundo del amor, al mundo del espionaje, como se veía en los años que le tocaban a Julián vivir esta aventura con Marit, y que, pues, ante todo, es la búsqueda de los medios que le permitan a la gente ser feliz. Y que se plantean las preguntas, ¿qué es la felicidad? Entonces, es una indagatoria de qué es la felicidad y cómo podemos lograrla. Entonces, es la invitación para que la gente de todas las edades, está un poco dirigido a la gente joven para crear este puente intergeneracional del que hablaba, pero en realidad es para todas las generaciones de mi generación y de las intermedias que pues nos permitan tener un punto de vista, el de S.B. Morak, el autor, y el de Julián, el personaje, y el otro personaje, el profesor Fuseli, eh, puntos de vista que son interesantes, que son contrastantes, que nos pueden permitir encontrar una luz para nosotros, ¿verdad? Que quizá terminaría con una frase que hicimos un video que también los invito a buscarlo en las redes sociales con el título de la novela de Tan cerca del paraíso. En este video, que es un book trailer de la novela, aparece una frase al principio que dice, hay preguntas que nos iluminan para seguir nuestra vida. Entonces, con eso terminé.